Muy buenos días, amada familia. Los saludo con la paz del Señor. Wow, un domingo más, hermano, en el que nos podemos reunir en un solo cuerpo. Por más que usted esté en su casa, por más que los otros hermanos estén en otro lado, hermano querido, hoy en el mismo espíritu podemos estar juntos para adorar a nuestro Padre, para ser edificados por la palabra del Señor. Amén. Así que, hermano querido, antes de comenzar en este tiempo de alabanza, en este tiempo de adoración, yo quiero invitarte a que podamos hacer una oración y permitir que el Señor sea tomando control de todo lo que vamos a hacer, de todo lo que vamos a decir. Amén. Así que ahí donde estás, yo quiero invitarte a que vos podás inclinar tu cabeza y vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por este nuevo día. Gracias por este domingo, Señor. Yo te agradezco, Padre, porque la tecnología ha ayudado para bien, Señor, para que podamos reunirnos, para que podamos estar, Señor, juntos, conectados, Señor, a través de las redes sociales. Yo te pido, Padre, de que tú seas glorificándote en este tiempo de alabanza. No queremos que se trate de nosotros, no queremos que se trate de lo que nosotros queremos o sentimos o si nos sentimos bien, sino que se trate de agradecerte, Señor, de entender tu evangelio, de entender de que a pesar de lo que hemos sido, a pesar de lo que muchas veces somos, tú nos sigues amando de manera incondicional. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese Cordero que vino y entregó su vida en pago, Señor, por nosotros. Y hoy nos declaramos que somos totalmente tuyos, Señor. Queremos exaltar tu grandeza, tu bondad, tu gracia y misericordia y tus atributos, Señor, todos tus atributos, Padre, en este tiempo de alabanza y de adoración. Te agradezco, Señor, glorifícate. Te pido, Padre, de que puedas perdonar, Señor, nuestras faltas, que puedas perdonar nuestras fallas, Señor. Si esta semana ha sido una semana en las cuales han pasado cosas, hemos tenido actitudes o pensamientos, Señor, que no te han agradado, que en este momento tú con tu espíritu tú puedas estar limpiando. Yo, Señor, confieso de que te necesito cada día, Señor. Confieso de que sin ti no soy nada. Gracias te doy, Señor. Gracias por darnos identidad. Gracias por darnos propósito y destino, Señor. En el nombre de Jesús queremos, Padre, entregarte este tiempo para alabanza de tu nombre. Amén, amén. Y la iglesia dice un fuerte amén. Así que, hermano querido, ahí desde este momento vamos a empezar a adorar a nuestro Señor. Así que abrí tu corazón y adoremos juntos la presencia de nuestro Padre. Como una sola familia vamos a cantar, hermano. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también, aquí como
es la gloria por siempre. Decile, hermano. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el poder, Señor. Tuya es la gloria, el dominio por siempre y para siempre. Tú viniste, Jesucristo, a inaugurar el reino de los cielos, a permitir, Señor, de que podamos tener entrada. Queremos vivir bajo ese gobierno, queremos vivir bajo tu voluntad, Señor, que aquí en la tierra, aquí como en el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí, que venga aquí, que venga aquí, que venga aquí. Así es, Señor. Queremos tu reino en nuestra vida, en nuestro corazón. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Exáltate, Padre bendito. Tú eres santo, Padre eterno. Queremos que tu reino, Señor, se establezca en nuestra vida. Queremos vivir bajo tu voluntad, vivir bajo tu soberana gracia, Señor. Te pedimos, Padre, de que tú puedas estar guiando nuestras vidas. Te pedimos, Señor, de que en este tiempo de palabra también, que nuestro corazón pueda ser desafiado y que no seamos tan solo oidores, sino seamos hacedores de tu palabra. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de adoración. Gracias por la palabra también que vamos a recibir. Oramos, Señor, por la vida del predicador que hoy nos va a traer el mensaje. Oramos, Señor, para que tú le des gracia, le des, Señor, fluidez de palabra y que sea de tu corazón hacia nuestro corazón. Gracias te doy, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando a través de nosotros. Si hay alguien que nos visita por primera vez en este live, que tú puedas estar obrando desde este momento, Señor, en su corazón. Oro, Señor, por esas personas también atribuladas que han pasado, Señor, por este tiempo de adoración y siguen tal vez con el corazón angustiado. Que tú puedas traer paz, que tú puedas traer, Señor, consuelo y esperanza. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Y la familia de Dios dice un fuerte amén. Amén, hermanos queridos. Vamos a tener ahora un tiempo de palabra. Vamos a tener un tiempo en el que vamos a poder recibir ese mensaje. Así que yo quiero animarte, hermano querido, a abrir tu corazón. Esté expectante. Así como lo digo cada domingo, esté expectante, hermano, porque hoy hay una palabra especial, una palabra para tu vida. Abrí tu corazón, abrí, hermano, tus oídos. Amén. Y yo quiero darle paso e invitar a nuestro invitado especial de esta mañana, nuestro querido Pastor Daniel, que nos va a traer el mensaje. Que Dios me los bendiga. Buenos días, mis queridos hermanos. Tremenda alabanza del Señor.
La palabra de Dios dice que Dios habita en medio de la alabanza. Y es por eso que podemos sentir la presencia de Dios cuando hay alabanza de su pueblo, cuando el pueblo quebranta su corazón para entregar la alabanza al Señor. Quiero darte la bienvenida en ese momento, tú que estás viendo por las redes sociales, de que aún con la disposición legal de la gobernación para no tener concentraciones, nosotros estamos aquí por medios virtuales para alabar al Señor y para entregar la palabra del Señor a tu corazón. Quiero pedirte en ese momento, si tú quieres bendecir a otras personas, a tus amigos, que tú puedas compartir este momento, este tiempo, para que todos tus amigos puedan recibir la palabra de Dios. Y quiero orar en ese momento para que Dios pueda tener su presencia acá. Oh Padre amado, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar, porque tú estás aquí, Señor. Y así como podemos sentir el viento, el aire y el frío de hoy día, Señor, nosotros podemos sentir tu presencia acá hoy día. Tu palabra dice, donde estuvieran 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estaría tú, Señor. Y quiero pedir, oh Padre, en nombre de Jesús, que tú puedas estar llegando a la casa de cada persona que está viendo, Señor, esta palabra que tú traes a tu pueblo, Señor. Quiero pedir que tú coloques tu palabra en mi boca, que no sea palabra humana ni de mis propios razonamientos, Señor, sino que sea tu palabra colocada en mi boca para traer, Señor, conforto al corazón, para traer libertad al cautivo, Señor, para traer sanidad al que está enfermo, Señor, para traer libertad, Señor, al poseído de demonios, Señor, en nombre de Jesús, Señor. Quiero pedirte que tú puedas, Señor, romper todo bloqueo mental, toda ceguera espiritual en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy día que el Señor puso en mi corazón para hablarte a ti es acerca del avivamiento para una misión. ¿Y por qué avivamiento para una misión? Porque el Señor quiere que todos nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Yo me acuerdo muy bien cuando aún era jovencito y a veces iba a la iglesia y salía de ahí y no sentía la presencia de Dios y no sentía nada en la alabanza. Y un día saliendo del culto le dije a mi cuñado, mire, no sentí nada en la alabanza. Y él dijo, ¿y por qué tú tienes que sentir algo? La alabanza no es para ti, la alabanza es para el Señor. Y cuando salía de escuchar la prédica, yo escuchaba mucha gente que decía que tremenda palabra de Dios, pero yo muchas veces decía, no sentí nada. Y ahí pude ver que el problema no era los que tocaban en la alabanza, el problema no era el que predicaba, el problema era mi corazón que estaba duro. Y empecé a buscar la presencia de Dios. Y me acuerdo que cada vez que sentía la presencia de Dios, ese fuego en mi pecho, yo quería más y más y más, pero no hacía nada en el reino de Dios. Y un día el Señor me habló de que Él se sentía como si fuera una prostituta, de que yo solo le buscaba a Él para sentir su presencia, pero no para hacer lo que Él quería que yo hiciera. Entonces Él se sentía como una prostituta, porque yo solo quería llegar a Dios para tener esos momentos de placer, para sentir el fuego en mi corazón, pero no estaba cumpliendo lo que Él quería, no estaba cumpliendo el propósito que Él quería para mi vida. Y hoy quiero comentar un poco acerca del avivamiento para una misión, del derramar del Espíritu Santo para una misión. Por eso que en el día de Pentecostés, como habla en Hechos capítulo 2 y como habla también en el libro de Joel capítulo 2, versículos 28 al 30, y dice así, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu
en aquellos días. Cuando el Señor habla de derramar el Espíritu, el Señor está hablando de un avivamiento. Y en avivamiento el significado es avivar algo que está agonizando, es avivar algo que está muerto. En inglés dicen revival, que significa revivir. En 2 Timoteo 1:6 dice: aviva el fuego del don de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. En Efesios 5:14 habla: despiértate tú que duermes. Y en Ezequiel 37 también el Señor habla de un avivamiento, de un revivir. Y quiero leer esa palabra para que tú veas. Ezequiel capítulo 37, versículo 12 al 14. El Señor dice así: por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. ¿Por qué el Señor habla de eso? Porque el Señor Jesús habló que también hay muchos cristianos que son como sepulcros blanqueados, que por afuera están bonitos, con mármol, con cerámica, pero adentro hay puro pudredumbre. Y aquí el Señor habla que nos hará subir de nuestra sepultura. Y Él dice así: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y aquí el Señor no está diciendo para el pueblo que está muerto allá afuera, muerto espiritualmente. El Señor está dando esa palabra de la visión del valle de huesos secos a su propio pueblo, a su pueblo que está muerto. Porque aquí Él dice: pueblo mío, yo le haré salir de vuestra sepultura, yo te haré resucitar. Y el Señor sigue diciendo así: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Entonces el Señor dice así: pueblo mío, tú estás en una sepultura. Tú eres un sepulcro blanqueado. Por afuera está bonito, pero por adentro puro pudredumbre. El Señor está diciendo que te va a levantar de la sepultura. Yo me acuerdo muy bien, hace como 2 semanas había andado en un taxi. Y cuando le pregunté el nombre al taxista, él me dijo: Cristian. Y yo le miré y dije: Cristian, ¿tú estás honrando tu nombre? Y él me dijo: sí, los domingos. Y yo le dije: no, tu nombre, el nombre de Cristo en ti, Cristian, cristiano, debe ser honrado todos los días, cada minuto de su vida. Y así nosotros vemos que hay muchos cristianos que están haciendo lo mismo. Son cristianos domingueros, son cristianos vacíos. Pero el Señor no te quiere solo los domingos. El Señor quiere que tú seas cristiano cuando estás a sola en tu computadora o con tu celular o en la calle o donde sea. El Señor te quiere por completo. Acá en el libro de Joel, el Señor dice así: que derramaría su Espíritu Santo sobre nosotros. Él está diciendo que su voluntad es derramar su Espíritu Santo sobre todo niño, sobre todo joven y sobre todo anciano. Él quiere que seamos llenos por completo desde todas las edades. Y me acuerdo cuando yo era niño y escuchaba esa palabra, eso me motivaba mi corazón. Sentí un fuego en mi corazón porque yo sabía que Dios tenía un lugar para mí como niño en su reino. Y yo sabía que Dios quería usar desde niño, joven y anciano. Pero aquí me presta mucha atención cuando dice: y después de esto. Aquí nosotros vemos que el Señor habla de un derramar del Espíritu Santo. Pero ese derramar del Espíritu Santo no es el fin, es un medio para llegar a hacer algo. Y hoy quiero que tú entiendas eso. Pero cuando habla después de eso, está diciendo que debemos hacer algo primero. Después de esto significa que debemos hacer algo primero. Por ejemplo, si contratamos a alguien para pintar todo este local
y al primer día esa persona pinta 1 metro cuadrado del local y quiere ganar mitad del valor que iba a pagar. Cualquiera puede decir, no, pínteme todo y después de eso te pago lo que hicimos por contrato. Mucha gente quiere todo de Dios, pero no hace primero lo que Él manda. Por eso cuando aquí habla después de eso, el Señor está diciendo, ¿tú quieres un avivamiento? Quiero. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Quiero. Entonces tú debes entender que debes hacer algo antes, que tú recibirás el Espíritu Santo, que no es el fin, sino que es el medio para hacer algo que Él quiere que hagamos. Y aquí nosotros vemos, primeramente, después de que Dios quiere un avivamiento. ¿Por qué? Primeramente Dios quiere un avivamiento porque su venida está cerca, su día está cerca. En ese libro de Joel, que tiene solamente 3 capítulos, el Señor repite 4 veces que su venida está cerca. Y Joel capítulo 1, versículo 15 dice así: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El capítulo 2 del versículo 1 al 3 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque el día de Jehová está cercano. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra. El Señor está diciendo así: está cerca su día está cercano, el día de su venida está cercano. Él sigue hablando en el capítulo 2, versículo 11, y dice así: y Jehová dará su orden. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y el capítulo 2, versículo 31 dice así: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Jehová. Por eso aquí, primeramente, el Señor quiere un avivamiento. ¿Por qué? Porque habla 4 veces en este libro acerca del día de Jehová, acerca del día de su venida, acerca de la vuelta de Cristo. En segundo lugar, en segundo punto, Dios quiere un avivamiento. ¿Por qué? Porque el trigo, las almas se están perdiendo. Cuando Jesús dice: mira los campos, porque están blancos para la cosecha. El Señor había llegado y mirado un campo de trigo que estaba blanco, listo para ser cosechado. Y aquí mire lo que habla en Joel capítulo 1, versículo 4. Dice así: lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y dice así, versículo 7: asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó su rama, quedaron blancas. Versículo 10 al 11: el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Cuando habla se perdió el aceite, simboliza se perdió el Espíritu Santo. En toda la Biblia el aceite es figura del Espíritu Santo. Y aquí el Señor dice: se perdió el aceite. Y aquí sigue diciendo: confundid labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. El segundo motivo del por qué Dios quiere un avivamiento, porque le está diciendo: el trigo se está perdiendo, las almas se están perdiendo, y tú, ¿qué estás haciendo? Por eso el Señor hace un desafío acá y un dolor de su corazón por la cosecha que se está perdiendo. El tercer punto que el Señor habla aquí,
que Dios quiere un avivamiento. ¿Por qué? Porque su pueblo está durmiendo. Su pueblo está durmiendo. En el capítulo 1, versículo 5, dice así: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. El Señor está diciendo a su pueblo: despertar. El Señor está diciendo inclusive a los borrachos, a los que se emborrachan del vino, está diciendo: despiértense. En Efesios dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El Señor está diciendo a su pueblo que debemos despertar. La otra palabra para avivamiento es despertamiento. Despertar lo que se había dormido. Y aquí ese es el tercer punto. El cuarto punto: Dios quiere un avivamiento porque Él quiere que haya un arrepentimiento genuino. El Señor quiere que su pueblo se arrepienta. Hoy día el cristianismo es light. Hoy día todo se puede. Hoy día mucha gente dice: no tiene nada de mal hacer eso, no tiene nada de mal hacer el otro, y están haciendo cosas que no agradan a Dios. Por eso el Señor quiere un avivamiento, porque quiere un arrepentimiento genuino. En Joel capítulo 2, versículos 12 al 14, el Señor dice así: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El Señor está diciendo aquí que Él no quiere que nosotros vayamos a perdición, sino que nosotros tengamos arrepentimiento. Ahora mucha gente dice: mire, es solamente el Señor que obliga a la gente a hacer el arrepentimiento. Y aquí nosotros vemos que el mismo Señor dice así: convertíos a mí. Él hace un desafío de que nosotros nos convirtamos a Él. Aquí Él dice que debemos rasgar nuestro corazón. Él no dice que Él va a rasgar. Él dice: tú, yo, nosotros debemos rasgar nuestro corazón delante de Dios. Y Él también dice así: convertíos a Jehová vuestro Dios. El Señor respeta el libre albedrío. El Señor no te va a obligar a nada. El Señor va a tocar tu corazón. El Señor va a mover tu corazón. El Señor va a derramar el Espíritu Santo en tu vida para traer convencimiento del pecado, para que tú puedas poner tu voluntad, para que tú puedas poner la voluntad de cambiar tu vida, de cambiar lo que no agrada a Dios. Y el quinto punto: Dios quiere un avivamiento, pero un avivamiento sin oración no se va a conseguir. Aquí dice así: hay la necesidad de buscar la presencia de Dios, hay la necesidad de orar, hay la necesidad de estar en su presencia. Cuando nosotros vemos, Jesús promete así: donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él estaría. Entonces Él prometió y Él cumple. En cualquier lugar del mundo donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está. Pero hay muchas iglesias frías, hay muchas iglesias donde la presencia de Dios no se siente. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Porque la gente no se arrepiente, porque la gente no se pone a buscar la presencia de Dios y hacer su voluntad. Entonces nosotros vemos que Él prometió estar presente, pero en iglesia fría Él está presente, pero no controlando, no tomando cuenta como Señor, dueño de todas las cosas. A veces está solamente como oyente. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que yo siempre le digo al Señor: Señor, no quiero que tú solo seas presente en mi vida. Yo quiero ser llevado por ti
Yo quiero ser gobernado por ti. Yo no quiero hacer solamente el 90% de tus propósitos. Yo quiero hacer el 100% de tus propósitos. En Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. ¿Qué significa? Si el Señor dice anda a la derecha, vaya a la derecha. Si el Señor te manda bajar, baje. Si el Señor te manda subir, suba. Y ¿sabe qué? Necesitamos estar haciendo su voluntad. Debemos tenerlo como Rey y Señor. En Joel capítulo 2, versículo 15 al 17 dice así: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños. Aquí nosotros vemos la importancia de congregar. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Debemos estar congregados en la presencia de Dios. Hoy día, por la disposición legal, no podemos estar físicamente, pero tú puedes estar congregado ahí escuchando la palabra de Dios por los medios virtuales. Y aquí sigue diciendo así, que el Señor dice para reunir niños y ancianos, inclusive aquellos que maman. ¿Cuántas veces escuché mucha gente diciendo, no voy al culto porque mi bebé pequeño todavía está tomando pecho? Y cuando el bebé larga el pecho dice, no fui a la iglesia porque el niño se durmió. O no fui a la iglesia porque el niño se despertó. Siempre hay una excusa para el tema de congregar. Pero mire, ¿qué dice el Señor? ¿Por qué es importante congregar? Y termina diciendo aquí, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. El Señor está diciendo que el novio, que es Jesús, debe salir de su tálamo. Pero también dice que la novia debe salir de su tálamo. El novio debe salir de su cámara, pero la novia debe salir de su tálamo. Me gusta el dicho que dice aquí en la iglesia: una iglesia que sale es una iglesia que crece, es una iglesia que gana vida para el Señor. Y termina diciendo aquí, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digo, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Aquí el Señor termina diciendo, versículo 18, Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Entonces nosotros vemos que el Señor quiere que el pueblo ore, quiere que el pueblo ayune, quiere que el pueblo congregue. ¿Y sabe qué? Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Sin oración no hay avivamiento. Si tú quieres sentir el fuego, la presencia de Dios en tu vida, tú debes orar, arrepentirse de lo que Dios te dice, y Él va a empezar a hacer la obra en tu vida. Aquí el último punto, el punto 6 del por qué Dios quiere un avivamiento. Aquí nosotros podemos ver que el avivamiento no es solo para que tú sientas el fuego. El avivamiento no es solamente para que tú sientas esa alegría tan fuerte en tu corazón. Aquí nosotros vemos que el avivamiento es con un propósito. El Señor quiere un avivamiento, pero el avivamiento no es el propósito. El avivamiento es el medio para llegar a cumplir un propósito. Y mire lo que dice aquí, ¿cuál es el propósito del Señor para un avivamiento? Joel 3:9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestro asadón, lanza de vuestra hoz, diga el débil, fuerte soy. Juntad y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Aquí el Señor está diciendo para levantar su grupo de guerreros. Aquí el Señor está diciendo para levantar un ejército para Él. ¿Por qué? Porque el versículo 13 dice, echad la hoz, porque la mies está
madura, echar la hoz para cosechar el trigo que se está perdiendo. El Señor está diciendo que no es levantar guerreros para ir a atacar y matar a naciones. El Señor está diciendo para levantar guerreros con el fin de cosechar la gran cosecha. Y aquí el versículo 14 dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Nosotros vemos acá cuál es el valle de la decisión. Es aquí en la tierra donde nosotros podemos aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador, porque la palabra dice que hay una sola muerte, y después de eso el juicio. Hay una sola muerte y después el juicio. Después de la muerte ya no hay opción de aceptar al Señor. Por eso aquí dice: están aquí en el valle de la decisión. Cuando el Señor habla aquí de proclamar guerra, y cuando el Señor está diciendo para levantar a los valientes, el Señor no está diciendo una guerra física contra otros seres humanos. El Señor está diciendo que tú y yo podemos ser parte de su ejército. Uno de los nombres de Dios en la Biblia es el Señor de los ejércitos, y no es solamente Señor del ejército de ángeles. Tú haces parte del ejército de Dios. Y es por eso que allá en Apocalipsis 12, aquí habla de una guerra. Apocalipsis 12 habla que hubo una guerra en el cielo, donde Satanás y sus ángeles fueron echados del cielo por la rebelión que hicieron contra Dios. Pero aquí nosotros vemos algo muy importante en esa guerra que había contra Satanás. Aquí dice el versículo 11: y ellos le han vencido. El Señor está diciendo: ellos, tú y yo podemos vencer a ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo, el Satanás, de una manera. Aquí dice: si ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces mire, cuando el Señor en el libro de Joel, capítulo 3, del versículo 9 adelante, está llamando a su pueblo para la guerra, no es una guerra física contra otro ser humano, es para una guerra espiritual contra Satanás y sus ángeles. Y aquí dice que nosotros podemos vencer a Satanás primero por la sangre del Cordero. Si tú no tienes la sangre del Cordero, la sangre de Jesús en tu vida, tú no puedes vencer a Satanás. Y segundo, la manera de vencer a Satanás es con la sangre del Cordero, y dice, y la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué significa? Tú tienes la sangre del Cordero, pero la herramienta para destruir a Satanás va a ser testificando la palabra del testimonio de ellos. Cada vez que tú testificas lo que Dios hizo en tu vida, tú estás venciendo y pisando a Satanás. Cada vez que tú abres tu boca para hablar lo que Jesús hizo en tu vida, tú estás venciendo a Satanás, pero no por tu mérito propio. Porque una persona que solo habla, pero no tiene la sangre del Cordero, no va a poder vencerlo. Aquí nosotros vemos en esta guerra espiritual la importancia de vencer a Satanás, haciendo eso, testificando lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces el Señor quiere que nosotros hagamos eso. Ahora nosotros vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, nuevamente nosotros podemos entender que hay un propósito para el derramar del Espíritu Santo. Nosotros podemos entender en Hechos 1, versículo 8, que el derramar del Espíritu Santo no es el fin, sino es el medio para alcanzar algún objetivo. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El Señor está diciendo que cuando tú y yo recibamos el Espíritu Santo, yo voy a recibir y tener el poder para testificar. Repito, aquí dice
Recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor te da poder cuando viene el Espíritu Santo sobre ti. Primero, para testificar. Segundo, para poder pisar las huestes de Satanás, porque la Biblia dice que nosotros podemos pisar serpientes y escorpiones y nada nos hará daño. Y aquí dice así: cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo para testificar, y aquí él dice así: y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. No dice solamente Jerusalén. El Señor está diciendo que tú y yo debemos ser testigos en Jerusalén. No dice Jerusalén y Judea y o. No dice o, dice y. Significa testigo en Jerusalén, testigo en Judea, testigo en Samaria y testigo en el confines de la tierra. ¿Cuál es tu Jerusalén? Cuando el Señor habla acá, no está diciendo a todo el pueblo cristiano que vaya a predicar en Jerusalén físico, en Samaria físico y en Judea físico. Hay un significado. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu Jerusalén es tu casa. ¿Cuál es tu Judea? Jerusalén es tu casa y tus parientes. ¿Cuál es Judea? Judea es tus amigos de trabajo. ¿Cuál es tu Samaria? Tus Samaria son los que están un poco más lejos. ¿Y cuáles son los confines de la tierra? Aquella persona que tú ni siquiera tienes acceso. El Señor está diciendo eso. Y es por eso que nosotros vemos la importancia de un testimonio. Nosotros podemos ver allá en todo el libro de Marcos. Nosotros vemos cómo Jesús hacía liberación de endemoniados, y nosotros vemos cómo todo eso que Jesús hacía corría y su fama difundía. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, el Señor hace aquí la liberación de un hombre con espíritu inmundo, que el Señor aquí lo libera y le manda callar, y el demonio salió de él. Pero en el versículo 28 dice: muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Cómo la fama de Jesús se difundió? Porque alguien vio y fue a testificar. ¿Cómo su fama llegó a toda Galilea? Porque alguien vio y todo el mundo que vio empezó a testificar. ¿Qué es ser un testigo? Por ejemplo, si hay un accidente y tú ves el accidente, o si hay un asesinato y tú ves el asesinato, tú eres llamado a la policía para testificar, y tú debes decir lo que has visto. Y yo le pregunto: ¿tú estás diciendo a tu amigo, a tu pariente, a tu familiar, a tu vecino, a tus compañeros de trabajo lo que has visto, lo que Dios ha hecho en tu vida y en los demás? ¿Tú estás haciendo eso? Por eso aquí la fama de Dios se difundió. Y cuando llega el versículo 32, ahí de Marcos 1, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversa enfermedad, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Aquí nosotros vemos que como toda la ciudad llegó a la casa donde él estaba, porque alguien habló, porque alguien vio lo que él había hecho de liberar al endemoniado, y dijo: mire, Jesús está aquí. Y toda la ciudad fue en busca de Jesús para ver lo que él hacía. Nosotros podemos ver ahí en el capítulo 3, versículo 8 de Marcos, también dice: oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes venían a él. Oyendo la gente de que Jesús hacía grandes cosas, grandes multitudes venían a él. Pero ¿cómo podían oír si alguien no iba a testificar? Alguien tenía que hablar. Y aquí sigue diciendo que había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plaga caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios.
Y aquí un poco más adelante, en el capítulo 4, versículo 35, 4:35, nosotros vemos que Jesús llega a sus discípulos y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús llegó a sus discípulos y lo llamó a cruzar el otro lado del lago. Pero no dice que Jesús llegó a sus discípulos y dijo: mire, durmamos hoy tranquilo en nuestra cama y mañana temprano vamos a ir al otro lado. Jesús dijo, cuando llegó la noche, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. ¿Por qué? Porque había una misión muy importante al otro lado del lago. Y la misión de Jesús no era un hombre famoso, un hombre rico, un hombre millonario, un hombre importante. En el capítulo 5 nosotros vemos que cuando Jesús llegó al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló hacia él. Aquí nosotros vemos algo muy importante. Cuando él vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló hacia él. Pero presta atención, que aquí ni siquiera el que tuvo esa disposición fue la persona del endemoniado gadareno. La Biblia habla en el versículo 7 que quien estaba comandando el cuerpo de este hombre era un demonio, porque dice así: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Aquí nosotros vemos cómo se cumple la palabra cuando dice: toda rodilla se doblará. Porque cuando esos demonios vieron a Jesús, no huyeron de él, vinieron corriendo y se arrodillaron delante de él y pidieron todavía para que Jesús no los atormente. ¿Por qué? Porque Satanás sabe su futuro. La Biblia dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no fue creado para ti ni para mí. Y aquí nosotros vemos que cuando el diablo quiera hacerte acuerdo de tu pasado, hágale acuerdo en su futuro. Y aquí nosotros vemos que ellos vinieron hacia Jesús. Pero mire que después que Jesús liberó a ese tipo, aquí habla la palabra de Dios, el versículo 15. Y al ver al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión sentado, vestido en su rizo cabal, le tuvieron miedo. Nosotros vemos que Jesús hizo un cambio en ese tipo que andaba desnudo en los cementerios, hiriéndose con piedra y gritando por toda la parte. Lo sanó, le liberó de los demonios. Pero llega el versículo 18, habla: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Aquí nosotros vemos que Jesús volvió a entrar en la barca. ¿Para qué? Para volver de donde vino. Aquí nosotros podemos entender que Jesús hizo todo este viaje para cruzar un mar de una punta a la otra en una noche. Inclusive fue atormentado por una tormenta que Jesús mandó calmar y se calmó, con una sola misión: llegar a ver un hombre que estaba endemoniado y que vivía en los cementerios, para liberarlo. Aquí se cumple cuando Jesús dice que él vino para traer libertad a los cautivos, para sacarlo de la cárcel, para romper sus ataduras de impiedad. Pero mire lo que pasó con ese tipo cuando él fue restaurado. Él primeramente dijo: Jesús, permita que yo te siga, permita que yo sea tu discípulo. Y Jesús dice acá: no se lo permitió. ¿Por qué? Porque le dio una misión. Y dice así, versículo 19: vete a tu casa,
a los tuyos. En otra traducción dice a tu parentela, a tus parientes, y cuéntales cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí el Señor nos está mostrando que nuestra primera misión, nuestra Jerusalén, es testificar a los de la casa y a los parientes. Pero el versículo siguiente dice así: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y yo, cuando vi esa palabra hace varios años, cuando estudiaba esa porción de la Biblia, quería poner la palabra Decápolis en Google para ver dónde era esa ciudad. Y vine a entender, ahí explicaba que Decápolis no era una ciudad, eran 10 ciudades. Y eran deca del griego es 10. Polio, metrópoli, grandes ciudades. Entonces aquí está diciendo que había 10 grandes ciudades situadas en 3 países: Israel, Siria y Jordania. Es más, cuando Jesús cruzó el lago para ir al otro lado, para encontrar con el Gadareno, era en un territorio de Jordania. Jesús fue a predicar ahí a Jordania, a ese endemoniado Gadareno. Y esas 10 grandes ciudades que nosotros vemos, una se llama Gerasa, la segunda es Citópolis, la tercera Hippo, la cuarta Gádara, de donde vino el Gadareno, la quinta Pela, que está en Jordania, la sexta Filadelfia, que es la capital de Jordania, que fue una de las 7 cartas de Apocalipsis, la octava Dio, que también está en Jordania, Cánata en Siria, la novena Ráfana en Jordania, y la 10ª Damasco, que es la capital de Siria. Aquí nosotros vemos que ese tipo que era un endemoniado gadareno, que ahora es el liberado gadareno, no se contentó en ser testigo solo en su ciudad, solo a su amigo y pariente. Él fue a 3 países a testificar, a 10 grandes ciudades, y todos se maravillaban de lo que Dios había hecho en él. Nosotros vemos acá, básicamente es uno de los primeros misioneros anotados en el Evangelio de la palabra de Dios. Ahora miren, el versículo 21 dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, está diciendo la segunda vez que Jesús volvió a este lugar, al mismo lugar, se reunió alrededor de él una grande multitud, y él estaba junto al mar. Mire cómo la grande multitud supo de lo que Jesús era capaz de hacer, porque un endemoniado que fue liberado empezó a salir y anunciar lo que Jesús había hecho en él. Por eso que esa gente, cuando supo que Jesús iba a volver ahí, se reunió una gran multitud. En el primer viaje Jesús fue con una única misión: encontrar un tipo que vivía en los cementerios. Yo le pregunto, ¿alguna vez tú saliste en la noche cuando Dios te manda, como fue en ese caso, a buscar a alguna persona que estaba necesitada para evangelizarle? ¿Alguna vez tú dejaste tu comodidad, tu cama, tu tele en tu casa para ir a hablar a alguien del Señor en la noche? Así Jesús hizo en su primer viaje. En el segundo viaje una gran multitud estaba ahí. En ese segundo viaje llega un hombre que se llamaba Jairo y dice: mi hija se ha muerto y ven a mi casa. Y cuando Jesús iba camino a su casa, vino una mujer que le tocó el manto de Jesús, porque cuando la mujer escuchó lo que Jesús había hecho con el Gadareno, él le dijo: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva, seré sanada. Y ella salió de su casa ese día dispuesta a tocar el manto de Jesús, y cuando tocó su manto fue sanada. Y mire qué interesante lo que esa mujer hizo. Vaya a Lucas capítulo 8, versículo 39. Lucas 8, versículo 39 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Todos le esperaban. Y aquí sigue la historia también de la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 9, versículo 18, miren Mateo capítulo 9, versículo 18, dice así, del versículo 20 y 21, dice así:
Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente en su manto, seré salva. El versículo 26 dice: se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Se difundió la fama de Jesús por toda aquella tierra donde él había ido, por toda aquella tierra de Jordania. ¿Cómo se difundió esa fama? Por una mujer que tocó el borde de su manto, que salió diciendo: miren, yo toqué su manto y fui sanada. Tú también puedes tocar su manto. Y miren lo que pasa cuando saltamos a Mateo capítulo 14, versículo 36. Dice así, Mateo capítulo 14, versículo 34. Aquí nosotros vemos que Jesús hace otra visita a aquel lugar. Y aquí Jesús manda a sus discípulos entrar y ir primero. Y él iba a ir después. Y Jesús viene caminando sobre el agua y se encuentra con sus discípulos en el barco. Aquí fue donde Jesús le dice a Pedro que caminara sobre el agua. Pero en el versículo 34 dice: terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Era la tierra donde estaba ese endemoniado gadareno. Era la tierra donde estaba la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Y dice así: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Como la gente de esta ciudad, como la gente de aquel lugar sabía que al tocar el borde del manto de Jesús podían ser salvas, podían ser sanadas, porque la mujer que fue sanada no calló su boca. La mujer que fue sanada salió a testificar de que tocando el borde del manto de Jesús también tú podías ser sanado. Tú podías ser sanado y todos podían ser sanados. Por eso que dice aquí que cuando llegaron toda la multitud le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Porque sucedió esa multitud de milagros, porque una mujer que fue sanada escuchó primeramente de un tipo endemoniado que habló que Jesús la había liberado. Y cuando él escuchó que Jesús liberó al endemoniado, él le dijo: la próxima vez que él venga, voy a tocar su borde, su manto. Y cuando él fue sanada, empezó a decir a todo el mundo: Jesús está viniendo hoy. Y yo quiero decirte hoy, Jesús está aquí. Y Jesús está ahí en tu casa, donde tú estás viendo eso. Y quiero decir que hoy es el día que tú puedes tocar su borde de su manto. Te quiero decir hoy día que si tú estás enfermo, si tú tienes algún tumor, si tú tienes coronavirus, si tú tienes cualquier otra enfermedad, si tú tienes depresión, si tú tienes algo que te molesta, quiero decirte hoy que tú puedes tocar el manto de Jesús hoy. Y yo quiero terminar en ese momento diciendo un versículo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tiniebla a la luz admirable. Y aquí es donde hay un dolor en el corazón, porque muchos cristianos llegan a tener el perdón de Dios, como dice aquí, llegan a ser un linaje escogido, llegan a ser un real sacerdocio, una nación santa, y se quedan solo hasta ahí. Y como mi padre me enseñó a decir, se torna un cristiano triple S, salvo, sentado y satisfecho. Pero cuando el Señor dice aquí
que tú fuiste escogido, que Él te hizo un real sacerdocio, que Él te hizo una nación santa. No fue solamente para perdonar tus pecados, no fue solamente para darte salvación. Aquí dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a la luz. El Señor está diciendo, te perdoné, sí. Te salvé, sí. Te di salvación, sí. Te sané de alguna enfermedad, sí. Pero Él está diciendo que hizo eso en tu vida para que tú puedas anunciar. Tú estabas anunciando. Si tú no estás anunciando, estás simplemente el primer peldaño, salvo, sentado y satisfecho. Pero el Señor dice que quiere que tú anuncies, que tú pases a otro nivel, que tú puedas hablar la palabra de Dios y ser usado por Él en todo lo que Él quiera. El Señor dice eso. Cuando habla en 1 Corintios 2:4, Pablo dice que no predicó solo palabra, sino demostración del poder del Espíritu Santo. Cuando habla en la palabra que el Señor nos da poder, Él está diciendo que Él te quiere usar. Entonces, hermano, quiero terminar en ese momento orando por tu vida. Quiero terminar primeramente haciendo un desafío. Si tú eres cristiano, que tú puedas entender que Él no solo te salvó y perdonó por perdonar. Él te perdonó, te salvó para que tú anuncies las virtudes de aquel, para que tú puedas anunciar todas las virtudes de Cristo a tus amigos, parientes, familiares. Segundo lugar, quiero invitarte, si tú tienes alguna enfermedad en ese día, quiero invitarte a que tú puedas tocar el borde del manto de Jesús. Quiero hacer una oración contigo hoy y quiero desafiarte a que tú puedas tocar el borde del manto de Jesús. Primero, para recibir un avivamiento en tu vida. Primero, para que tú puedas ser tocado por el Espíritu Santo, para que Él pueda despertar lo que está muerto en ti, para que Él pueda revivir lo que está muerto. Y quiero orar también por tu vida si tú estás enfermo, si tú estás necesitado de un milagro, si tú estás necesitado tocar el borde del manto de Jesús hoy día. Oh Padre amado, Señor, en ese momento quiero pedir, oh Padre, que tu presencia pueda salir de aquí y pueda estar en cada casa en este momento, pueda llegar a cada hogar en ese momento y pueda tocar el corazón, pueda tocar el alma, puede tocar la vida de cada persona en primer lugar para dar un avivamiento, para que tú puedas derramar tu Espíritu Santo sobre cada persona que está escuchando esa palabra. Y en segundo lugar, también quiero impartir el poder de Dios con la autoridad que tú nos has dado, Señor. Tu palabra dice que impondrán las manos sobre enfermos y sanarán. Y ahora yo quiero, oh Padre, en nombre de Jesús, pedir, oh Padre, que tú puedas tocar la vida de cada persona que está sentada enferma en su hogar. Si tiene tumor, que pueda ser quitado. Si tiene problema en la columna, que pueda ser sanado. Los problemas en los riñones, Señor, en los riñones, Señor, que puedan ser sanados. Todo cálculo renal, toda insuficiencia renal que pueda ser sanada. También quiero pedir, Señor, que tú puedas tocar problemas hormonales, Señor, que tú puedas tocar problemas, Señor, de infertilidad, Señor, que tú puedas sanar los pulmones, Señor, de aquellos que están con coronavirus hoy día, Señor, y que tú puedas derramar tu poder simplemente, Señor, para que ellos puedan abrir su boca y puedan decir un día a su pariente, a su familiar: yo toqué el borde del manto de Jesús. Y en nombre de Jesús, que Dios te bendiga en ese momento. Amén, amén y amén. Amén. Si esa palabra edificó a tu vida, compártala para que todos tus amigos puedan conocer la palabra de Dios a su vida. Gloria a Dios.